Bueno, creo que ahora está funcionando. Tenéis en pantalla la primera presentación, que lleva por título IoT, revolución en las formas de vivir, pensar y trabajar de los ciudadanos del siglo XXI. Ahí tenéis también las entidades que estamos participando en esta presentación, que como las he citado en la introducción, pues no voy a repetir. Yo lo que quiero es dar una visión desde el punto de vista de la ingeniería, de vuestro perfil profesional, que es los que estáis apuntados al curso, ver las opciones que podéis emprender a partir de esto que se nos viene encima, no solo a las empresas, sino a toda la sociedad y a todos los ciudadanos, sino también a los profesionales que tenemos que alimentarlo, ¿no? Ver las opciones que los ingenieros podemos tener. Entonces, bueno, ya creo que me han presentado José Javier Medina, decano del Colegio en Castilla-La Mancha, presidente también del INGITE, el Instituto de Graduados e Ingenieros Técnicos de España. Y vamos a hablar, yo le voy a dar un enfoque absolutamente bipolar. 5G, es decir, infraestructuras, IoT, es decir, los servicios que utiliza la sociedad de ellos. Y tendremos también un espacio final que me va a ayudar un compañero de la Universidad Europea, un compañero vuestro, porque presenta su trabajo fin de máster, lo presenta inmediatamente y será próximamente ingeniero, una vez que lo supere, y es sobre este tema, ¿vale? Y va a hacer una parte de regulación. Bien, una vez presentados los ponentes, pues vamos al tema. Ver la actividad de los perfiles profesionales. Fijaos, un ingeniero, yo siempre digo en mis clases de la universidad, que la herramienta habitual del ingeniero, ¿cuál es? Bueno, a mí me divierte mucho cuando es interactivo, o sea que si alguien está en la pantalla o aquí mismo y queréis hablar, ¿cuál creéis que es la herramienta que utiliza un ingeniero habitualmente? ¿Con qué herramienta? Un boxeador son guantes, ¿no? Yo qué sé, un joyero pues es la lupa para ver los diamantes. Un ingeniero, ¿cuál es la herramienta que utiliza? ¿Se os ocurre? Es muy fácil. Un arquitecto utiliza la misma. Bueno, pues son los proyectos. Los proyectos es lo que permanentemente vais a utilizar a lo largo de vuestra vida. Pero, ¿proyectos de qué? Pues de estos tres conceptos que aparecen en la pantalla. Proyectos o bien de infraestructuras, o bien de servicios, y luego la gestión de esos proyectos. Es decir, el proyecto es el día a día de lo que hace un ingeniero. Pues vamos a ver, para esta transformación digital que estamos procurando los ingenieros telecos, en estas tres actividades vamos a ver qué tienen que ver con el 5G. Nuestros proyectos de infraestructuras en 5G, de servicios de 5G y la gestión que vamos a hacer de todo esto. En esto voy a centrar la presentación. Y como dice ahí, la mejor manera de facilitar el uso de nuestras tecnologías digitales es ver qué proyectos hacemos en infraestructuras, sobre todo las de última generación, las actuales, las que vienen, y luego, a través de los operadores, de los ingenieros, los instaladores, etcétera, ver las prestaciones, calidad y precios que podemos ofrecer a través de esas infraestructuras. Pero la actividad de ingenieros es ese esqueleto: infraestructura, servicio, gestión, ¿vale? Bueno, y ahora, ¿sobre qué? ¿Sobre cuáles son esas tecnologías innovadoras? ¿Cuál es esa transformación digital que nos viene ahora? Pues yo distingo, los expertos, yo escucho a los expertos, todos escuchamos a los expertos, y nos hablan de 4 ecosistemas digitales actuales sobre los que se está moviendo el mundo a nivel TIC. Hay un ecosistema que es la industria 4.0, están cambiando todos los paradigmas, todos los modelos de fabricación. Hay un antes y un después, va a suponer también el 5G cuando entre en esta infraestructura, que va a permitir maneras de fabricar las cosas, de fabricar todas las cosas de manera mucho más avanzada, eficiente e intercomunicada. ¿Qué es lo que significa 4.0? Todo conectado en red, todo intercomunicado. Porque la eficiencia, eso es el 3.0. Otro ecosistema digital es la eficiencia energética. Estamos viviendo, sobre todo a nivel de Europa, una gran inquietud por el ahorro y eficiencia energética, y los grandes planes europeos de ayudas y que están generando un empleo increíble en toda Europa, están alrededor de la sostenibilidad energética, todo lo que es eficiencia energética. Hay otro tercer ecosistema fundamental. En España también hace los últimos 5 o 10 años ha supuesto un revulsivo absoluto, que han sido las ciudades inteligentes. Están cambiando nuestro panorama, y no solo de las grandes ciudades. Las ciudades inteligentes están también para los municipios, y los municipios pequeños como los de Castilla-La Mancha y todos los municipios nacionales, que en España tenemos muchísimos, porque tienen aplicaciones. No es que van a ser todos los municipios inteligentes, no, es que hay aplicaciones inteligentes a medida de las necesidades de los municipios. Es otro ecosistema fundamental.
Y el último, el más moderno, el más reciente, el que apuestan todos los expertos, porque esto lo he sacado de los expertos, le han llamado el IoT, el Internet de las cosas, Internet of Things. Y ahí hablan de toda aplicación va a pasar sí o sí por que las cosas se van a comunicar de otra manera. Y esto es lo que vamos a ver en la presentación, cómo se van a comunicar las cosas. Vamos a ver la infraestructura, los servicios y la gestión para que las cosas se comuniquen. Entonces, empezamos por lo básico. Como es la primera sesión, digo, pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es y para qué sirve? Que son las preguntas naturales de todas las cosas. ¿Qué es el 5G y para qué sirve? No es básico de párvulo, sino que es básico de universidad, para que nos entendamos. Entonces, el 5G, lo que es una evolución de las anteriores generaciones de telefonía, básicamente telefonía móvil, con lo cual se maneja Internet y se maneja ya todo, se manejan todos el multiplay, la televisión, teléfono fijo, teléfono móvil, navegar por Internet, comunicaciones de empresa, etcétera. Todo eso ha tenido unas fechas y unas generaciones. Generaciones son la capacidad tecnológica de que una serie de infraestructuras generen una serie de servicios. Bueno, pues hubo una generación 1G, no sé si se ve bien en pantalla, que en verde es el tiempo que se investigaba y en azul es el tiempo comercial que se impone en el mercado. Hubo una 1G que data de los años mediados de los 80 y que en los años 90 con la subvoz analógica se puso en funcionamiento, sobre todo el año 95, que es cuando surgen todos los teléfonos básicos móviles y se popularizan, ¿no?, en España. Luego hay una generación 2G, inmediata a la anterior, ya con el GSM, el GPRS y una serie de tecnologías como CDMA y una serie de tecnologías que permitían que la voz digital, el texto, llegara a nuestros teléfonos y a nuestros dispositivos. Esa está todavía desarrollándose, se desarrolló en los años, hasta el año 2000 aproximadamente y se implantó enseguida. Luego vino el 3G, donde ya aparecieron que los teléfonos integraban una serie de voz mejorada, de capacidades para email, internet móvil, aplicaciones permitidas, etcétera, que eso se investigó hasta los años 2005 y en el mercado todavía hay conexiones 3G, ¿vale? En los sitios de menos cobertura todavía se utiliza el 3G, habitualmente en vuestro teléfono lo veis enseguida si estáis con 3G o 4G, con qué generación, depende de a dónde lleguéis. Luego ha habido una cuarta generación, que esta ya es de mayor potencia, de hasta 300 megabits ha llegado. Toda la investigación fue muy avanzada hasta los años 2014-2015 y a partir del 2015 se implantó y ya lo tenéis en vuestro teléfono y ahora mismo es la que se utiliza, la habitual, y es esa generación que permite pues superar una serie de obstáculos más avanzados, en las cuales se gestionan los datos, las tarifas de una manera más inteligente y se permiten aplicaciones en desgloses verticales y sistemas multimedia y tal. Y ahora viene el 5G, que se está investigando, se ha ido investigando en el tiempo, ahora mismo está en toda su actualidad, en su investigación, en toda su actualidad de introducción en el mercado, que depende muchísimo de dos cosas: de la política de regulación, que nos lo va a explicar David, y de lo que los operadores apuesten por introducirlo comercialmente en el mercado. Eso es fundamental. Y de esto vamos a hablar en todas las sesiones, porque van a hablar aquí los operadores y todo el mundo. Bien, pues esto es lo que es básicamente el 5G, una infraestructura para que una serie de servicios avanzados vayan progresando. Me he atrevido a hacer un rápido DAFO, supongo que sabéis, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, así muy rápido, entre las fortalezas, que es una velocidad la que se alcanza con 5G, un DAFO de las redes 5G, se alcanza una velocidad nunca vista, con una menor latencia, vamos a entrar en ese concepto dentro de un momento, y mayor número de dispositivos conectados. Esas son fortalezas que nadie las puede discutir y que van a ser potentes y va a ser un antes y un después del 5G, absolutamente diferencial. Pero también tiene sus debilidades, ojo. Ahora mismo los dispositivos son incompatibles, sabíais que hay que cambiar, ¿no? Los ciudadanos no lo saben, que hay que cambiar los terminales. Esto se dice pronto, pero eso es una gran inversión. Supongo que los operadores y la industria estarán contentos, pero no sé toda la sociedad lo contenta que va a estar. Hay que hacer, por lo tanto, una gran inversión en infraestructuras y reubicación de las frecuencias, que es en lo que estamos. Estamos en esto, lo que vamos a ver en el curso. Y se requiere un proceso de adaptación como consecuencia de todo ello. Oportunidades y amenazas. Pues amenazas es si lo hacemos mal. Las debilidades se acentúan.
Política regulatoria en TIC. Si lo hacemos mal es una amenaza, si lo hacemos bien no. Vamos a verlo también con David. El entorno socioeconómico actual, es que esta nos ha venido dada. Lo que nos ha sucedido, que estamos aquí todos disfrazados con bozal y con separación y con dificultades y nuestros bolsillos fastidiosos y los de las empresas y el empleo tal, es un entorno amenazante, ¿no? Es evidente. Y repito que se requiere un proceso de adaptación, o espabilamos o no. Oportunidades, vamos a ver, las economías de escala en digitalización. ¿Os habéis dado cuenta que todos los ciudadanos quieren utilizar los medios digitales, pero de una manera febril, obsesiva y eficiente? ¿Vale? Eso es imparable. Es lo que más quieren los ciudadanos. No lo sabían cuando empezaron la carrera, allá por los 90, la telefonía móvil, el internet, y todo lo audiovisual. Pero es lo que más quieren. A vosotros que os cambien ahora mismo, yo qué sé, a hace 4 o 5 años, que os cambien la capacidad de memoria de o velocidad de vuestros ordenadores, o que os cambien el teléfono que no tenía las aplicaciones que tenéis ahora, o que había que marcar con las teclas otras antiguas y que solo tal. ¿Quién se cambia ahora a velocidad de 6 megas partiendo de los 100 megas que tenemos ahora? ¿Alguno se cambia? No. ¿Cuánto hay que pagar? No, sí, siempre hay que pagar lo mismo. Esto, en TIC los precios están como intentando mantenerse. Eso se llama economías de escala. Y eso funciona bastante bien. Eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar, subirnos a este carro. Que cuando lleguen los gadgets de estas Navidades, estén ahí los 5G. ¿Vale? Otra oportunidad es la conexión mucho más estable, máxima prioridad. Me lo preguntaban los de la radio, dicen, ¿va a haber más cobertura, va a haber más seguridad? Claro, si estamos perfeccionando la tecnología, todo esto va a mejorar lógicamente en paralelo. Y sobre todo, la gran oportunidad es soportar el cambio social, que es el Internet de las cosas, que es el centro de mi ponencia, ¿no? Soportar el Internet de las cosas, el poderlo llevar a cabo. Bien, lo que dicen los teóricos de estas cuestiones es que hay que intentar que las debilidades se conviertan en amenazas y que las amenazas se conviertan en oportunidades y que eso lo convierta en fortalezas. Eso como se trabaja en marketing digital, todos los temas a nivel estratégico. Bueno, ya hemos visto qué es el 5G, desde el punto de vista de infraestructuras. Vamos a ver ahora para qué sirve. Bueno, para mí esta imagen, que la vi el otro día, es muy reveladora de para qué sirve. Para llegar a todas partes, para estar alimentado donde no hay alimentación, para que los servicios audiovisuales sean útiles en entornos increíblemente inesperados, para todo el mundo, para comunicarte desde sitios aislados y lejanos. Me expresan muchas cuestiones. Aprovechar la alimentación sostenible, ¿vale? Si lo comparo con esta otra foto, ¿qué foto os parece más moderna? ¿Esta o esta? ¿Cuál es más actual, en vuestra opinión? ¿La 1 o la 2? ¿Qué opináis? Voy a describir la 2, que tenemos en pantalla. Esto es una línea de fabricación automatizada, con alto nivel de eficiencia, incluso intercomunicada, es decir, estamos hablando de la industria 3.0. Donde se ha impuesto la comunicación de ordenadores, los cronometrajes y medidas de la industria 2.0 se han superado y se obtienen sistemas incluso con brazos robotizados, aquí no veo ninguno, en procesos de inserción de microprocesadores en tarjetas o procesos fabriles de cualquier tipo. Lo mismo te fabrican te ponen un tornillo, que lo vi en la fábrica de Iveco en los años 90, dándole vuelta a toda la cabina del camión y te hizo el tornillo un brazo robótico. Eso es la industria 2.0, o eso interconectado y programado es la industria 3.0. Esto es la 3.0. Bueno, pues en mi opinión esta imagen es más moderna, porque esto ya es la intercomunicación global, el acceso desde todos y sin brechas digitales a la sociedad de la información. Y, por supuesto, se progresa en todos los sentidos. Y se progresa con una serie de ventajas que el 5G nos va a asegurar, con velocidades de datos que se van a multiplicar. Se multiplicaban por 10 en el 4G y se multiplican por 100 en el 4,5G. Pero se van a multiplicar por 1000 y en el ancho de banda en el 5G. Va a haber absoluta disponibilidad por todas partes, latencia de menos de 1 milisegundo, que explicaré luego detenidamente lo que es la latencia, cobertura 100%, lo que me preguntaban,
en la entrevista, anchos de banda en crecimiento, reducción de uso de energía y incremento de vida útil. Ojo, que todos los aparatos del mundo electrónico se nos mueren por el mismo sitio, incluidos los aparatos, los coches y los ordenadores y los teléfonos, se nos mueren por el mismo sitio, por la energía, por la alimentación. Pues también esto mejora, ¿eh? En definitiva, en el para qué sirve, por un lado, optimiza el tiempo en las comunicaciones de las personas, en todos los ámbitos, laboral, social, familiar, optimiza la comunicación. Y por otro lado, incrementa cuantitativamente la participación. Más personas, en ese tiempo optimizado, más personas acceden a más información. Ahí tenéis, pues bueno, estaréis ahora muy habituados a ver las imágenes de arriba. Estamos constantemente reuniéndonos en videoconferencia. Ahí tenéis del INGITE, de nuestro colegio en Castilla-La Mancha, de los directores de las escuelas, de no sé qué. Pero es que en las empresas, en la sociedad, la eficiencia que se consigue desde los centros de control que aumentan la participación de todos los agentes que están participando, yo que sé, en los transportes del aeropuerto o en la vigilancia ciudadana desde la policía municipal de todo el municipio, etcétera. Todo eso aumenta cuantitativamente la participación de más y más usuarios. Y eso solo se puede conseguir con el 5G. 5G lo que hace, para qué sirve, es que aumenta la velocidad de subida y de bajada de las señales. La velocidad de descarga, tanto en cantidad de información que se descarga en menos tiempo, pasamos del 4G de 10 megabits al 5G más de 100 megabits. Y esos probadores que hacemos cuando vemos la velocidad que utilizamos en nuestros teléfonos se disparan y la aguja se pone a tope. Tanto el resultado real como en la velocidad pico. La velocidad pico es todavía potencialmente más alta, ¿vale? Y sobre todo el tiempo de la latencia, que es la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción. El tiempo que, ya aparte de que vaya ya a mucha velocidad, es el tiempo que tarda en reaccionar, el tiempo que tarda en cambiar, ¿eh? Eso también mejora. Eso son en todo lo que consiste el 5G. Vamos a explicar un poquito más de la latencia. La latencia, o retardo, es el tiempo que tardan en comunicarse dos puntos remotos. El ping, que le llaman al Packet Internet Grouper, es un rastreador de paquetes en Internet. Como sabéis perfectamente, las señales de Internet viajan a través de paquetes que se identifican, intercambian y toman decisiones. Bueno, pues eso es lo que mejora. Menos tiempo de latencia. Esos paquetes viajan más rápido y permiten conexiones en milisegundos. No es que aumente el 5G de que te descargas una película en lugar de en no sé cuántos minutos en uno, yo qué sé. No, es que todas las operaciones que hagas las puedes intercambiar a muchísima más velocidad. Dice, bueno, pero es que eso ya es mucho pedir. No. Es que eso es fundamental para aplicaciones como las que vamos a ver ahora. Es decir, la baja latencia es un ingrediente crucial, lo he dicho aquí. ¿Para qué? Para que las aplicaciones que vamos a ver ahora sean realmente utilizables, pero aplicaciones de altísimo nivel que requieren muchísima seguridad, mucha precisión y mucha velocidad para evitar errores. Comunicaciones entre personas y máquinas y entre máquinas. Ojo, que puede haber errores entre máquinas. Bienvenidos a nuestros compañeros de la Comunidad Valenciana que hacen su entrada dándole el habitual saludo colegial. La comunicación entre máquinas, ahí no hay humanos que ejerzan la seguridad y a lo mejor las máquinas son más seguras. Cuando hablamos de iCloud, siempre hablamos de ¿y qué seguridad tiene iCloud? Pues más que si lo tenemos en otro sitio. Bueno, pues igual pasa en el lenguaje entre máquinas. Hay que asegurar esa seguridad, valga la redundancia. Y eso se consigue con tiempos de latencia bajos. No digo capacidad de transmitir cosas, que es la cantidad de velocidad. No, hablo de la latencia, tiempos de latencia bajos, que mejoren esas comunicaciones. Que en el 4G yo cuento con mi teléfono, pero en el 5G cuento con la comunicación entre muchos teléfonos, ¿vale? Y bueno, hablando de lo que hacen los ingenieros, pues habíamos puesto al principio de la presentación que hacen gestión. ¿Qué estamos gestionando ahora mismo? Pues estamos gestionando el espectro radioeléctrico y estamos ahora mismo en plena gestión desde los ámbitos de regulación o de los ámbitos profesionales o la planificación de los proyectos que hacen las empresas, estamos distribuyendo la implantación de la infraestructura 5G dentro de las bandas del espectro radioeléctrico. Y hemos elegido 3 bandas, 3,5, 26 gigahercios y una de 700, que es donde está el centro de todo, porque es la que se extrae de donde estaba la televisión,
y ahí se colocan esos 700 MHz, que es lo que se está haciendo ahora mismo en estos instantes en España, como os explicará también el representante de instaladores. Es el gran desafío actual de colocar en 700 MHz todas nuestras cuestiones de 5G, vaciando la televisión que había. Esto es lo que se llama esa acción, ¿sabéis cómo se llama? El dividendo digital. Se habla del segundo dividendo digital. La segunda gran maniobra, o tercero, ya he perdido la cuenta de los dividendos, la gran maniobra de extraer un espacio y dejarlo seleccionado para el 5G. Bien. Eso hacemos en gestión. ¿Y qué hacemos en infraestructura, los ingenieros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo va a ser la infraestructura de 5G? ¿Qué va a haber? ¿Que colocar otros miles de antenas, aparte de esos 60.000 que anuncié antes que hay en toda España de la cobertura actual de 3G y 4G? ¿Hay que hacer otras? Pues, desde luego hay que poner antenas nuevas, pero no en emplazamiento nuevo, que sería ya una locura. Y creo que la cordura ha llegado a los operadores y supongo que se van a utilizar los mismos emplazamientos que hay ahora mismo para 3G y 4G, pero con antenas nuevas para 5G. Pero ahí no acaba, porque el 5G tiene unas características que es imprescindible que sea mucho más distribuido. No acaba en ese emplazamiento principal como si acababan 3G y 4G, sino que ahora ese emplazamiento principal se comunica con otra red, con otra infraestructura de antenas más pequeñas, que son las que se llaman small cells, que a su vez hay que ubicar en sitios. Aquí hay un gran desafío para los municipios, un gran desafío para los proyectos de los ingenieros de ampliar esas antenas small cells. Esas small cells tienen que ser capaces de comunicarse con todos nuestros dispositivos. Luego está más descentralizado y es además de los emplazamientos globales. Pero luego, a su vez, esos small cells, para llegar en 5G, tienen que tener en cada municipio otra red, me parece, no me acuerdo cómo se llama, las Edge Computing o algo así, que están más cerca del ciudadano. ¿Eso qué va a implicar a nivel de antenización? Pues que va a haber que poner hasta en las farolas terminales cercanos al usuario de 5G en función de la cantidad de tráfico prevista en cada zona. Es decir, una cantidad de actividad, de diseño e instalación en ingeniería brutal. Pero esto hay que hacerlo realidad. Y hay que hacerlo realidad rentable y útil para los ciudadanos, que es el desafío que tenemos. Luego, esas infraestructuras tenemos que gestionar que sean rentables. Y finalmente, esos servicios tienen que permitirte, se tiene que diseñar de tal manera la infraestructura que nuestros teléfonos móviles, nuestras tablets, nuestros ordenadores, nuestros televisores, etcétera, etcétera, sean suficientemente inteligentes con esos terminales nuevos que anunciaba hace un momento, y sean unos ingenios, unas máquinas, unas aplicaciones que permitan llegar en nuevas aplicaciones que van a llegar muchísimo más potentes que los actuales, inimaginablemente más potentes que los actuales, van a permitir prestaciones diferenciales que ahora mismo ni nos imaginamos. Luego, por tanto, el asunto este de la latencia que he estado explicando, lo que pretende es comunicaciones ultra confiables, es decir, que no puedan fallar ni en un momento. Yo había preparado un vídeo, pero por falta de tiempo no lo he puesto, de lo que es una milésima de segundo. Luego, mañana a ver si lo recupero y os lo pongo, para que veáis, por curiosidad, lo que es una milésima de segundo, cómo se puede evitar un accidente. Si vosotros vais en un coche, ese es un coche que va solo. Tengo el vídeo de eso, mañana lo pongo. Ese coche conduce solo. Coche autónomo, conectado, inteligente, tal. ¿Ahí se puede permitir que no haya una ultra confiabilidad y tiempos de latencia mayores de 1 milisegundo? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? No se puede permitir. Por lo tanto, el 5G es imprescindible para que el coche conduzca solo. Mañana os pondré el vídeo de esto y de esto otro. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una operación gestionada con sistemas absolutamente avanzados de baja latencia, haciendo cirugía nanorobótica online y no sé qué. ¿Se puede permitir el más mínimo error en tiempo de superior a 1 milisegundo? No. Ahí es donde está la utilidad de la latencia. En la capacidad de acceso, la capacidad de reacción, el tiempo de reacción ante sucesos que van a velocidades increíbles. Y esto permite ser más preciso que un cirujano con sus aparatos de más alta tecnología.
Así es como se entiende realmente para qué sirve esto de la latencia. Entonces, en definitiva, los expertos han señalado el potencial de la tecnología para transformar todas las industrias, principalmente la salud y la movilidad, como habéis visto ahora mismo, dos ejemplos muy potentes. En definitiva, para lo que sirve el 5G es para esto. Más dispositivos conectados, conexiones más rápidas y mejores, batería más duradera y menor latencia. Ese es el resumen. ¿A qué os suena esto? ¿A qué drama actual os suena esto? Que esto es necesario, que afecta a la salud y a la movilidad y que necesitamos mejorar todas estas cosas. ¿A qué os suena? A mí me suena al COVID. Es decir, los que tenemos capacidades para solucionar grandes problemas inherentes o implícitos en el COVID, tenemos que ir por estas situaciones, ¿vale? Y, por ejemplo, a mí, ya te digo, creo, y así lo presentamos al presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que nos atendió solícitamente, hizo una reunión para ver, la reunión era de 20 agentes distintos de la administración y los ámbitos profesionales, universitarios, empresariales, para ver qué aportan las telecomunicaciones al COVID. Para eso tuvimos una reunión. Porque las telecomunicaciones aportan al COVID. Y yo quiero desmentir las noticias, que eran bulos, de todo lo contrario. Decían, no, es que puede, esta conspiranoica cuestión, puede que es que el COVID sea por el 5G. Digo, el COVID y el 5G tiene mucho que ver. Digo, sí, tiene mucho que ver, para solucionarlo, no para producirlo. O sea, está más que demostrado que las radiaciones no ionizantes no tienen que ver con la salud, porque llevamos 30 o 40 años ya utilizando radiaciones no ionizantes porque no penetran en el cuerpo, porque no hacen que salten los átomos de las moléculas, etcétera, etcétera, que es un tema muy amplio, y porque precisamente los ingenieros tenemos unos proyectos que miden las emisiones radioeléctricas y que son el segundo proyecto que más hacemos en ingeniería, precisamente. Es decir, que eso está súper controlado. Es decir, que eso es falso. Es todo lo contrario. Lo mejor para la drama mundial, que es esta pandemia, es que el 5G llegue rápido, por favor, que llegue lo antes posible. Porque tendremos medios para combatir desde muchos ámbitos. Y no me refiero solo a la app de ver dónde estás y cosas de esas, sino a muchas cosas más. A los rastreadores, a los sistemas sanitarios, a las intervenciones, al triaje. Tenemos un proyecto de compañeros, precisamente, que presenté, de la Universidad Europea también, que presenté aquí al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha como algo muy atractivo, compañeros que diseñan cómo hacer el triaje. El triaje es cómo repartes a los afectados por epidemias o lo que sea, cuál mandas al hospital, cuál no, cuál se queda trabajando, cuál se queda en su casa. Toda esa distribución a partir de radiografía es un proyecto que estamos haciendo. Quiero decir que hay mucho que aportar, ¿no? Bueno, y ahora voy a hablar, va a ir terminando, de lo que dicen los expertos, la que se nos avecina, lo que dicen las grandes empresas, si van a apostar o no, si están en esta pelea, si esto llega, si no van a cambiar los terminales, cuándo va a haber cobertura, cuándo empiezan las aplicaciones, lo que pregunta todo el mundo. Bueno, voy a ello. Vodafone fue el primero que empezó con esto del 5G. Empezó estableciendo una serie de... Me parece que pusieron unas ciudades, no sé, me parece que era en Segovia, en Talavera la Reina, que esa es nuestra, de Castilla-La Mancha, una serie de instalaciones para hacer de pilotos. No sé si fue Telefónica o no me acuerdo. Y tienen una serie de planes hasta 2023 de 10,3 millones de euros que van a invertir. No, eso es el dinero que ya está comprometido por las administraciones públicas del Estado, pagar a Vodafone 10,3 millones de euros para automatizar con 5G toda su infraestructura. En comunicaciones fijas y a través de Internet se lo llevó Telefónica por 134 millones de euros. Quiere decir que esto está vivo en las administraciones públicas que se lo van a aplicar a sí mismos. ¿Sabéis cuáles son los clientes más grandes de España? No somos los usuarios. Son las eléctricas, la banca y la primera, la campeona, es las administraciones públicas. Bueno, pues las administraciones públicas ya están invirtiendo en 5G a tope y ya han concedido esos operadores que he dicho. Vodafone fue el primero en ceder su cobertura en España, ahora lo ha tocado a Orange. Orange está ahora mismo de alcanzar la norma para todos los usuarios. Acaban de lanzar planes piloto con tarificaciones y modelos especiales en 5 ciudades y no para de crecer. Y tienen sistemas para trabajar la cuestión sanitaria, las correcciones de la economía digital en el ámbito socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Y quieren lanzar una nueva tecnología de 5G ya aplicada a los teléfonos actuales. ¿Quién manda más en España de Teleco? Aquí la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
dice que el 40% del PIB europeo estará digitalizado en 2021. Cifras brutales. Otro que manda mucho, aunque no sea un cargo, es el presidente de Telefónica, que dijo en las sesiones que ha habido en septiembre en Santander, como todos los años, anunció que la puesta en marcha de la red 5G es un salto de nivel hacia la hiperconectividad, que es un concepto que vamos a tener inmediatamente y que tiene que ver con todo lo que estoy explicando en el Internet de las Cosas. Y esto en todas las comunidades autónomas. Ayer salió una noticia, que me he permitido decirla a los medios hace un momento, de este operador de Telefónica, que dijo ayer, y si lo dice Telefónica, es un operador que las cumple. Atención lo que dijo, que va a tener cobertura de 5G a un nivel de 75% antes de que entre el 2021. Y quedan 3 meses. Y lo dijo ayer, ¿vale? Bien. Hewlett-Packard habla de la responsabilidad de las empresas para que haya personas, que no haya personas que se queden sin transformación digital. Nuestro secretario de Estado, que nos une una gran relación, somos amigos, desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones nos habla del protagonismo que va a adquirir el 5G en la economía en general y refuerza el compromiso de cubrir al 100% de la población española con banda ancha en 2025 a nivel de 5G. Es un compromiso a largo plazo, pero que se está trabajando en él. Es decir, prioridad absoluta, ¿vale? La directora general de Telecomunicaciones entra en detalle, habla de la implantación de la banda de 700 MHz, etcétera, ¿vale? Como os dirán mañana, vamos a tener en estas Navidades un pseudo 5G. Ya se nos están ofertando los operadores terminales y servicios de, vamos a llamarles pseudo 5G. Es el 5G non-standalone, que es una familia, es una generación intermedia que todavía no llega, pero que es compatible con el 4G. Ya sabéis, los intereses comerciales de las empresas están en hacer compatible lo anterior con lo siguiente. Entonces se han centrado, lógicamente, en hacer compatible, porque no se puede lanzar el 5G partiendo de cero. Nadie se apunta a eso. Yo quiero seguir comunicándome también con el 4G. Eso es la familia non-standalone, ¿vale? Permite superar las velocidades de las redes 3G, pero no permite desplegar todo el potencial del 5G. Y luego vendrá, que todavía no, la familia 5G standalone, que funciona enteramente ya solo con equipos 5G y permitirá alcanzar velocidades de hasta 10 veces la del 5G anterior, que a su vez era otras 10 veces mayor que el 4G que estamos ahora, ¿vale? Que sepáis que vienen esas dos familias en 2 olas. La situación del gobierno, el gobierno solo ha subastado una licencia. A principios de 2021 se subastará la línea de los 700 MHz, que es el retraso que lleva. A los que escuchasteis en los podcasts que grabamos aquí en la universidad, que también estuvo gente hablando de 5G, el retraso que se esperaba inicialmente para abril, pero cuando sucedió la pandemia ya se dijo que para el último trimestre, que es en lo que estamos. Entonces ahora el gobierno subasta los 700 MHz en 5G. A nivel de política y regulación de telecomunicaciones, ahora mismo no es de 5G, pero ahora mismo se está escribiendo, esto es una gran novedad, un anteproyecto a la Ley General de Telecomunicaciones que se ha abierto a la audiencia pública esta semana. Entonces va a haber una nueva Ley General de Telecomunicaciones que estará imbuida, evidentemente, del 5G. Y termino hablando de las aplicaciones en Internet de las Cosas. He hablado de toda la infraestructura. Termino para luego dar la palabra a David, que nos va a hablar de política en 5 minutos, de política regulatoria. Internet de las Cosas. Vamos a ver. La clave es el tiempo de latencia, tiempo de transmitir cantidad de datos, ya lo hemos visto. Esa clave nos permite multiservicios por todos los ámbitos imaginables. Para ello, como va a haber tantos ámbitos imaginables, ha habido que pasar, y esto va a funcionar con que el Internet es de todas las cosas van a tener etiquetas, va a haber que etiquetar todas las cosas. Este ordenador, esa cámara, el reloj, el semáforo, el parking, el coche, todo tiene su etiqueta. Entonces, como somos 7.500 millones de habitantes en el mundo y todos vamos a tener 100 o 1.000 etiquetas, depende en qué sitio geográfico de desarrollo estés, pues eso empieza a multiplicar y se nos acaban los números de las etiquetas. Entonces, los números de las etiquetas será el IPv4 y los que estáis estudiando teleco sabéis lo que es el IPv4 y que hay que pasar el IPv6, que implica
pues de 20 años atrás, que cuando se diseñó, o 40 años atrás, que se diseñó el IPv4, a lo que se diseñó hace 20 años, pero todavía no se ha implantado, que es aumentar el número de bits del tamaño de las direcciones, es decir, los mensajes aumentan en tamaño, llevan más información, por lo tanto, más carga de información a la misma velocidad, mucha más información. La cantidad de direcciones, de 2 elevado a 32, de 4.000 millones de direcciones que había, fíjate, menos que habitantes en el planeta, había en los años 80, a 2 elevado a 128, 16 trillones de direcciones. Eso es como en cada centímetro cuadrado del globo terráqueo tener 1.000 direcciones de sobra. Ya va a haber para siempre. Bueno, pues es el cambio del IPv4 al IPv6, que va así de lento en el mundo. Lo rojo es que todavía no se ha implantado, ¿vale? Entonces va lentito. Está como en un 15% en Estados Unidos, en Alemania, en Noruega, en determinados países, ¿vale? ¿Y qué es lo que hay y para qué nos sirve el Internet de las cosas? Los profesionales en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros comercios, en nuestras universidades, en todos estos sitios. Pues lo que hace el Internet de las cosas, como servicios, ahora estoy hablando puramente de servicios, es mejorar la vida, el día a día de las personas, los usos de las personas, la comodidad de las personas. Dentro de esa evolución industrial que veíamos, donde todo está robotizado, ahora la clave va a ser apps nuevas, que ahora mismo no conocemos, y que se van a diseñar muchísimo más potentes, que van a facilitar nuestra vida todavía mucho más que las que tenemos ahora mismo colgadas en nuestro teléfono. Son apps mucho más potentes, apps que son... es verdad, no puedo enlazar, bueno, porque lo tengo en este, bien, da igual, en distintos campos. Y con esto acabo. Os digo varios campos para que sepáis en qué ámbitos principalmente va a intervenir el Internet de las cosas, que yo le llamo Internet de las personas. Mucha gente le llama Internet de las personas, porque es para las personas. Las cosas son el instrumento, pero los que nos vamos a beneficiar somos las personas. Y va a estar humanizado y nos va a facilitar que la tecnología nos ayude. Va a haber ejemplos en el hogar, elementos de mobiliario inteligente, seguridad en el hogar, actividades en el hogar con robots, electrodomésticos conectados, domótica e inmótica. Va a haber aplicaciones, sin duda alguna, en las cosas cotidianas, en el turismo y la construcción, que son los grandes sectores económicos del país, robots para hacer de todo, enseñanza y universidad, en grandes eventos, organización de grandes movimientos de masas de gente, las compañías de las personas, de las mascotas, etcétera. Va a haber también en todo lo que tenga que ver con las Smart Cities. Todas las aplicaciones que hemos visto en Smart Cities, que son súper amplias, en las ciudades inteligentes, pues va a ser fundamental el uso del 5G. Transportes inteligentes, conectados y eléctricos, sostenibilidad y ahorro energético, gestión del clima, etcétera. También en todas las cosas que intervienen en los procesos relacionados con la salud. Cirugía online y nanorobótica, imagen de alta precisión, gestión epidemiológica, aplicaciones al servicio de discapacitados, diagnósticos de enfermedades y de epidemias, Big Data en gestión sanitaria, etcétera. También en todo lo relacionado con la industria 4.0, como hemos visto antes, fabricación aditiva, en la cual participan distintos elementos de la empresa y los clientes, impresión 3D, robots, todo el diseño industrial. También en el mundo que está cambiándonos ahora mismo nuestras costumbres, nuestras maneras incluso de pensar y de vivir y de comprar y de todo, que es la logística. Por todos los garajes inteligentes que vemos, envíos y comercio electrónico, manutención y almacenaje, diseño y paquetería, todos estos movimientos que condicionan todo. Y también en cosas relacionadas con la agricultura, la ganadería, la minería, como vehículos inteligentes, drones para geoposicionamiento, sensores para productos, alimentación, ganadería, minería, etcétera. Bien. Pues este es el resumen, mientras David ya se va enchufando, está aquí, ¿no? Si lo vas enchufando. Este es el resumen que os quería hacer, sobre todo que vierais las aplicaciones. Y mañana, si nos sobran algún ratito en alguna presentación, os pondré algún vídeo para que veáis aplicaciones y ejemplos y cuestiones de estas. Porque, en definitiva, estamos cambiando a través de la infraestructura 5G los usos para todos los ciudadanos. Bien, pues si lo que podéis enchufar por aquí. Vale, bueno, me presento, soy David, estoy estudiando actualmente en la Universidad Europea, finalizando mis estudios de máster. Y bueno, lo primero quiero dar las gracias a José Javier por permitirme hacer un pequeño huequecillo a mí aquí. Y nada, yo voy a hablar de un tema que realmente yo creo que no es muy común en las universidades, o por lo menos yo en la carrera y en el máster las he visto como tal, y que realmente al usuario final no le afecta tanto. Es el tema de la regulación del 5G, ¿vale? 5G, bueno, todos sabemos las características que tiene. Las ha comentado José Javier y a lo largo de todas las sesiones se irán desarrollando,
Pero ¿de qué nos sirve tener una serie de características impresionantes respecto a otras generaciones si realmente luego no las podemos aplicar a la vida real debido a la escasa regulación o a los impedimentos que la propia regulación nos pone día a día, ¿vale? Esta pequeña presentación va a ir un poco enfocado a eso, a dar una pequeña visión de la regulación actual en el mercado, en el estado actual, y a ver en qué ámbitos, digamos, que el gobierno o las leyes pueden tocar, ¿vale? En tema de regulación lo hemos dividido en 4 aspectos, ¿vale? Compartición, seguridad, neutralidad de la red y el espectro radioeléctrico, ¿vale? Vamos a ir describiendo cada una de ellas de manera general y para dar una visión global de esto, ¿vale? Compartición de infraestructuras, ¿vale? Esto es un hecho que se lleva repitiendo no solo en esta generación del 5G, del inicio del 5G, sino que en otras generaciones ya se lleva haciendo. Compartir diferentes elementos, ya sea elementos físicos, como puede ser la red radio, la red, el núcleo, el core, la red core, o simplemente los propios emplazamientos, ¿vale? Esto lo llevan haciendo las operadoras y podemos pensar, pues si le comparto yo un elemento o le alquilo un elemento, estoy ayudando a la competencia. En realidad no es así. Esto tiene una serie de beneficios y es el caso, aquí los tenemos, los 3 beneficios principales de compartición de infraestructuras. En el primer lugar, el 5G requiere una rápida infraestructura o un rápido despliegue. Gracias a la compartición de infraestructuras se logra esto. Aparte, otro elemento es evitar, por ejemplo, la polución visual de muchísimas antenas, muchísimos emplazamientos. Esto, compartiendo las redes o emplazamientos, se evita construir nuevas infraestructuras y, sobre todo, lo que es bastante más importante para las compañías telefónicas es evitar el continuo la burocracia que conlleva la instalación de una nueva red de radio o unos emplazamientos, ¿vale? Es reducir la burocracia realmente, ¿vale? En el tema, ya metiéndonos un poco en el ámbito regulatorio, podemos dividir en el dominio privado y dominio público, ¿vale? En el dominio privado consiste en la instalación de una instalación macro en un dominio privativo, ¿vale? Que la diferencia respecto al dominio público es que no es licenciada, es decir, no se necesita el típico carné, por así decirlo, que te permite esta instalación, ¿vale? Respecto al dominio privado es un poco flexible la regulación, simplemente encontramos la ley 12/2012. Yo no voy a ahondar lo que es en las leyes, ¿vale? No soy jurista ni nada, pero quiero dar una idea de lo que consiste esta ley, ¿vale? Esta ley básicamente lo que hace es, sí, te permite construir en el dominio privado, pero has de respetar y no afectar al espectro licenciado, ¿vale? Tú puedes utilizarlo, pero sin afectar al espectro licenciado. En el dominio público, que es licenciado, hay un conjunto de reglamentos y leyes. Y básicamente, revisando estas leyes, se llega a la conclusión que son un poco abstractas o no son clarificadoras a nivel de 5G y llevan más a la confusión a las operadoras y a la excesiva burocracia que al desarrollo eficaz o rápido de una infraestructura, ¿vale? Por ejemplo, la ley 33/2003, revisándola, pues, por ejemplo, hace una denominación bastante caótica, por así decirlo. Por ejemplo, denomina entre usos comunes, públicos, o también entre usos especiales o normales. Al final esto es un poco liar, como se suele decir, liar la madeja y aumentar lo que es la burocracia, ¿vale? Como el 5G exige un despliegue bastante rápido, la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y ha incluido un artículo, el artículo 57, ¿vale? Que se basa en simplificar todo el proceso inherente que lleva el despliegue de una nueva red, ¿vale? Como es el caso del 5G. Respecto al tema de seguridad, como se ha comentado, el 5G va a incorporar muchísimos nuevos dispositivos, no solo los típicos smartphones o móviles que tenemos, sino que se va a incluir también desde fábricas, elementos en fábricas, como nos ha dicho José Javier, sensores, etcétera, y va a tener millones de dispositivos conectados a la red. ¿Esto qué va a suponer? Que un móvil no tiene la misma seguridad que tiene, por ejemplo, un sensor. Un sensor, pues, es más fácil hackeable, entonces es una brecha de seguridad. Otro aspecto importante relacionado con la seguridad y que exige una regulación es la cantidad de redes disponibles que va a existir. Aparte del 5G, el 5G se va a unir o tener interconexión con otras redes secundarias.
y son este problema las redes secundarias, que es otra brecha de seguridad posible. Y por último, como ha comentado José Javier, hay una serie de datos críticos, por así decirlo, como ha dicho antes en las diapositivas, de coches conectados o de telemedicina, que son datos críticos que exigen una seguridad mayor que los datos, digamos, normales, ¿vale? ¿Qué dice a nivel europeo? A nivel europeo nos encontramos una recomendación, bueno, la tenemos aquí, la 2019/534, que habla sobre la ciberseguridad, ¿vale? Está enfocado sobre todo a lo que son las compañías fabricadoras de dispositivos, ¿vale? Estas compañías les recomiendan incluir la seguridad en el proceso de la fabricación del dispositivo, no una vez ya instalado. Luego tenemos dos directivas, ¿vale? Me voy a centrar sobre todo en la segunda, que es la directiva 2002/21 de la Comunidad Europea. Básicamente una directiva... al paso del tiempo, esa directiva se lleva a cabo en el territorio español, ¿vale? Primero sale a nivel europeo y luego el territorio español, bueno, el Estado español la incluye en sus leyes, por así decirlo, ¿vale? Esta básicamente habla sobre la integridad de las redes. Las compañías operadoras y prestadoras de servicios han de incluir una serie de seguridad y de, digamos, una regulación y unas normas que garanticen una integridad y seguridad básica en sus redes, ¿vale? A nivel estatal, pues tenemos la Ley 9/2014, que esta es la más importante a nivel de telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 44, ¿vale? Esta básicamente habla lo mismo que el decreto, que la directiva anterior, ¿vale? La directiva que hemos comentado anterior, son las propias operadoras y prestadores de servicios las que tienen que dar una serie de ofrecer una integridad y seguridad tanto en las redes como en los servicios, y en caso de que detecten alguna anomalía o alguna, digamos, brecha de seguridad, han de anunciarlo al propio Estado o al ministerio competente, ¿vale? Y luego otra ley, para no alargarme mucho, importante, es la Ley 9/2012, que habla sobre infraestructuras críticas, ¿vale? Aquí pues hace una serie de dictámenes en las que se incluyen tanto a nivel de infraestructuras, es decir, lo que es la propia instalación, la seguridad que tiene que tener física, y también incluye una serie de, digamos, de pasos o requisitos que una vez ya que se ha producido, imagínate, una brecha de seguridad, pues qué pasos hay que hacerlo para minimizar el daño que se haya podido ocurrir, ¿vale? Luego tenemos dos reales decretos, ¿vale? Simplemente, bueno, el último lo vamos a anunciar luego más adelante, ¿vale? Porque es al final... el CENAF, que es la regulación del esquema nacional de frecuencias, ¿vale? Voy a continuar. Luego, otro aspecto regulatorio que el Estado puede intervenir, aunque ahora veremos que es muy flexible y que no es muy claro, es la neutralidad de la red, ¿vale? La neutralidad de la red básicamente es el ofrecer sin distinciones los servicios o la utilización de Internet, ¿vale? Independientemente del servicio que tú utilices o de la persona que tú eras o del país, da igual, todo es por igual, ¿vale? ¿Esto qué ventajas tiene? Pues esto permite llegar a Internet al mayor número de personas, obviamente, y incluir nuevas infraestructuras. Aquellos que se posicionan en contra de la neutralidad de la red, pues aquí vemos las desventajas, ¿vale? A priori son mayores desventajas. Básicamente se produce una brecha digital entre las diferentes personas que utilizan la red, fin de la privacidad. Bueno, a nivel europeo sí está a favor de la neutralidad de la red, pero a nivel regulatorio no es muy clarificador, puesto que solo habla sobre una directiva, ¿vale? Esta directiva básicamente, si nos la leemos, básicamente los títulos, por así decirlo, serían un trato igualitario y protección de usuario final, pero no recomiendan o no hacen una serie de leyes al respecto. Y en el Estado español, otra vez volvemos a la Ley General de Telecomunicaciones. Aquí, bueno, aquí tenemos, pues lo queréis ver, el artículo 3, apartado H, y simplemente en toda esta ley hace esta frase: fomentar en la medida de lo posible la neutralidad tecnológica de la regulación. Básicamente eso sí es estar a favor, pero no recomienda ni hace ninguna ley al respecto, ¿vale? Y ya por último, respecto a la regulación del espectro radioeléctrico, como ha dicho José Javier, bueno, tenemos aquí 3 tipos de rango de frecuencias, ¿vale? Algunas ya están disponibles, otras todavía no están en proyecto y otras se tienen que licitar.
y a quién recae lo que es el espectro radioeléctrico, ¿vale? Tenemos aquí dos artículos, bueno, el artículo de la Constitución y la Ley otra vez General de Telecomunicaciones. Ambas determinan que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y titularidad y administración del Estado. ¿Qué significa? Que el Estado, digamos, que es el que manda respecto a la regulación del espectro radioeléctrico. El Estado puede, como vemos aquí, realizar 4 funciones básicas, ¿vale? Planificar, es decir, para qué se va a utilizar las diferentes frecuencias; gestión, es decir, las licitaciones o a quién se le va a conceder el rango de frecuencias determinado; control, significa pues determinar que se está haciendo un uso correcto de este rango de frecuencias; y ya en último extremo, si este uso es indebido, pues a nivel sancionador, ¿vale? El espectro radioeléctrico, como es un bien común que realmente se licita y las operadoras pagan por él, está bastante regulado, ¿vale? Tenemos otra vez en el artículo general de telecomunicaciones, esta vez en el título 5, tenemos una serie de artículos bastante extensos, del 60 al 67, ¿vale? Y he querido destacar el 60, 61 y 65. Y básicamente el primero y el segundo hacen referencia a que es un bien público y que es el propio Estado el que debe administrar y gestionar el espectro radioeléctrico, ¿vale? Ese es el 60 y 61, ¿vale? Se podría más o menos solapar. Y luego el 65 habla sobre la seguridad respecto al espectro radioeléctrico, ¿vale? Ya por último, para finalizar, en esta regulación el Estado da las funciones del espectro radioeléctrico al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, ¿vale? El cual, aparte de que tiene muchas tareas, una de ellas es la de la atribución, adjudicación y asignación de frecuencias. ¿Esto qué significa? Para ir abreviando, que creo que me estoy pasando, atribución, básicamente la inscripción en el cuadro de bandas de frecuencias. Adjudicar es lo mismo, pero en canales de frecuencia, y asignar es cuando el organismo competente o administración te permite, digamos, utilizar esa banda de frecuencias o ese canal, ¿vale? Básicamente lo que he querido en este trabajo es determinar o dar a conocer que, aparte de las condiciones técnicas del 5G, que sí que son increíbles, ya todos lo sabemos y bueno, a lo largo de estas sesiones se irá desarrollando, pero también es importante que, a la par que estas especificaciones o el 5G crece, debe ir paralelamente trabajando el tema de las regulaciones, puesto que muchas veces, como acabamos de ver, las regulaciones a nivel nacional son más un impedimento para un rápido despliegue de estas nuevas redes 5G. Por tanto, deben, en mi opinión, de trabajar paralelamente y estar comunicadas los dos bandos, tanto el Estado o el que gestiona las leyes como las operadoras o fabricantes de materiales. Y básicamente es eso, y muchas gracias. Y José Javier, te remito muchísimas gracias.